Bienvenidos. Aquí comienza la hora de la familia. Unidos como familia, unidos como nación. Bueno, pues mis queridos amigos, muy buenas noches. Siempre muy complacidos de recibirlos en la noche de hoy, en este programa que solo pretende tener el análisis de los temas que de alguna manera hoy se presentan en el medio de una sociedad que pasan inadvertidos o desapercibidos, pero que nos afectan mucho a todos quienes convivimos, quienes integramos lo que se denomina una sociedad. Y por eso ustedes nos han oído aquí durante muchos programas ya. Hemos venido hablando de todos los temas. De todos los temas hemos venido hablando del alcoholismo, hablamos de la drogadicción, hablamos de los temas que tienen que ver con el inicio de la vida sexual, con el abandono del adulto mayor, con la discapacidad. Nosotros hemos hablado, digamos, con todos los sectores, hemos hablado de los colegios, de la enseñanza, de la educación. Ayer nomás, antes de ayer, estuvimos hablando sobre los jardines infantiles. O sea, hablamos sobre el suicidio, hablamos sobre los temas hoy emocionales, sobre los temas del conflicto. O sea, siempre tratamos de hacer caer en cuenta de que hay unos hechos graves que caminan al lado nuestro en el día a día de la ciudad y de la sociedad, que de pronto advertimos que nadie los atiende en profundidad. ¿Y qué es lo que estamos viendo como resultado? Una sociedad afligida, una sociedad sin respuesta, una sociedad que en algún momento se queda, digamos, allí como tendida en el camino, como a la merced de a la merced de las circunstancias. Y entonces, cuando eso ocurre, nosotros hemos dicho, hombre, no, nosotros tenemos que ser capaces al menos de elevar nuestra voz, protestar los hechos y de alguna manera proyectar lo que debe ser una correcta sociedad, unos correctos mejores tiempos para una nueva sociedad. Y en ello, la hora de la familia. Y siempre estos temas, pues lo hacemos en la perspectiva de ella, cómo afecta a la familia. Y nos hemos encontrado unos hechos sorprendentes, que digamos aquí de memoria hoy no tenemos algunas ayudas que hoy la tecnología permite, pero digamos de memoria, hechos tan graves como el suicidio, por ejemplo. Estar hablando de 76 suicidios por día en nuestro país y nadie dice nada. O sea, eso no es noticia, cuando eso nos debía confundir. O sea, el Estado colombiano debía lamentar que 76 de los nuestros, lamentablemente, se quitaran la vida cada día de los días de nuestro país nacional. O el tema del aborto, 1174 abortos por día en nuestro país. O la drogadicción a los 9 años y medio, o el alcoholismo a los 10. O los temas que tienen que ver con la ideología de género, hoy tan en boga en las universidades y en los centros educativos, incluso en los órganos de justicia de nuestra patria. Esos temas de ideología de género llegando muy fuerte. Inclusive ahora tenemos una prueba mayor. Nos están hablando incluso de que en Colombia se va a permitir el aborto hasta 24 horas antes de nacer. Cuando uno dice, pero ¿de dónde puede ocurrir eso? Y lo que es peor, no solamente que pueda ocurrir, sino que nosotros permitamos que esas cosas ocurran. Pues eso es lo que ha llevado, queridos amigos, a realizar este programa. Y este programa, pues por supuesto, inicialmente pareciera como compitiendo con los noticieros de televisión, pero ese no es el propósito. No, el propósito es convocar una sociedad reflexiva, analítica, una sociedad que mire los temas con más profundidad, que nos encontremos, que tengamos un punto de encuentro en una bandera legítima que es primero la familia en el medio de una sociedad. Y hoy nosotros no tenemos la excepción al hecho, la excepción a esta conducta que ya por 2 meses larguitos hemos venido llevando a cabo en cada día de los días. Hoy hemos invitado, bueno, un profesional de las más altas competencias. Yo creo que, digamos, en preparación académica,
el médico y el doctor Manuel Ricardo Lombo, yo les diría no tiene paralelo. Es un hombre dedicado al estudio, a la ciencia, a la academia, por supuesto un médico destacadísimo. Y él ha querido hoy, de manera muy generosa, como es él, yo he tenido la fortuna de que él me permita, que él me haya permitido ser su amigo o su conocido cercano. ¿Por qué se los digo? Porque es un hombre de principios, de valores, un hombre lleno de los mejores deseos para un país como el nuestro. Y lo invitamos al doctor Manuel Lombo y le dijimos, ¿por qué no nos acompaña, doctor Manuel Ricardo? ¿Y por qué no hablamos de estos temas, digamos, en la especialidad de él, los temas que hoy digamos, se sintetizan y se reducen en la obesidad en el medio de la sociedad? Hoy tenemos unas cifras que nos impresionan. Esta mañana en la mesa de estudio mirábamos, digamos, las últimas encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública y lo único es que uno queda como que plop, en el sentido de que son las cifras tan grandes y tan graves que dijimos tenemos que consultar a un especialista, alguien que nos confirme primero las cifras y que nos diga, evidentemente ese es un problema que está sucediendo en Colombia y evidentemente aquí tenemos que trabajar en restablecer esos temas que competen y que comprometen la salud pública de nuestra nación. Pero queridos amigos, los diálogos siempre comienzan en los saludos y lo primero que tenemos que hacer es saludar a nuestro invitado, doctor Manuel Ricardo Lombo, en nombre de la Hora de la Familia, muy honrado de tenerlo esta noche con nosotros y bienvenido a nuestro programa. Muy buenas noches. Gracias, doctor Ricardo. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo a todos los que nos están viendo. Nada, me siento de verdad muy honrado por poder estar acompañándolos y poder transmitir algo poco de lo que no sé, no es tampoco así como el doctor Ricardo me presenta. Soy un médico, eso soy No, todo. señor. Bueno, No, señor. La presentación se queda corta. El doctor Manuel Ricardo Lombo es un profesional colombiano, por supuesto, que nos hace sentir muy orgullosos de nuestra nación, además. Pero, doctor Manuel Ricardo, en el tema de la obesidad, hay un tema que, digamos, una primer cifra para que nuestro seguidor en la red, que a propósito ya son miles cada noche, nuestro seguidor en la red vaya viendo o vaya observando la dimensión, digamos, el tamaño del problema, el tamaño de la herida. Y es una cifra que nos dice que hoy el 20% de la población en Colombia es obesa. Y dice además que eso quiere decir que más o menos entre los 18 y los 64 años, Colombia tiene un inmenso problema de sobrepeso, un inmenso problema de obesidad. Y uno diría, y será, digamos, algo, digamos, de la naturaleza, digamos, del hombre, o esa obesidad es producto de malas prácticas alimentarias, incluso de hábitos alimenticios que han venido haciendo carrera en Colombia y que nos están destruyendo poco a poco en el medio de la sociedad. ¿Cuál sería su concepto, doctor Manuel Ricardo? primero que todo, decir que la estadística se queda corta en realidad porque Oiga eso. las personas cada 5 años se hace algo que se llama la encuesta nacional nutricional. Se hace en los años 0 y 5. Por lo tanto, estamos a puertas de los datos de la última, no los tenemos y muy seguramente se van a tardar un poquito por culpa de la situación de emergencia que tenemos ahora. Pero los últimos datos que tenemos del 2015 dicen que con problemas de sobrepeso y obesidad, o sea, si quieren ahorita lo definimos, cuáles son los dos, el corte para decir estoy en sobrepeso, estoy en obesidad. En este momento, en Colombia, 56% de la población. O sea, Wow. el problema es mucho más grande de lo que uno diría. Y Dios mío. además viene en el ascenso. Si uno mira los datos que vienen dándose, en el 2010 teníamos un dato de 51%. En el 2005, 42%. Entonces, el problema de obesidad va creciendo, el problema del sobrepeso. Lo que se define como
obesidad de alguna manera es un problema de verdad preocupante. Imagínense esa cifra, queridos seguidores de la hora de la familia, dice el doctor Manuel Ricardo, y créanme que él no es muy dado a estar diciendo cifras que no tengan su comprobación. Y nos habla de que el problema es muy grande, o sea, para llevarlo, digamos, a la mejor comprensión, casi que 1 de cada 5 colombianos, o tal vez 2 de cada 5, están sufriendo de obesidad. Y eso, por supuesto, golpea. Y cosas simpáticas, vimos en las cifras, doctor Manuel Ricardo, que si bien esas son cifras que golpean a la sociedad colombiana, digamos que la población mundial tampoco se queda atrás. Y encontramos un momento en algún estudio, por supuesto de una firma consultora muy seria en términos médicos, que habla de que la obesidad hoy está golpeando más de 1.600 millones de personas en el contexto universal. Entonces uno se hace la pregunta, ¿y esto a qué corresponde? Porque claro, uno diría, sí, a los malos hábitos alimenticios o alimentarios, pero resulta que también hay una producción de alimentos que de pronto no ha tenido control. Y me refiero, y déjeme poner el tema aquí sobre el tapete, digamos las bebidas azucaradas, las bebidas aquellas que tienen unos componentes, usted nos explicará mejor, que pareciera que nutren, pero que por el contrario lo que generan es otro mal. Y creo que eso está sucediendo en el mundo y en Colombia, pero en últimas está afectando a la sociedad. Sí, el consumo de alimentos que producen sobrepeso y obesidad es muy alto en el medio colombiano. El problema es básicamente cultural. Empezamos porque tenemos una dieta muy alta en carbohidratos, es decir, en harinas y en dulces. Pero también tenemos un influjo de otras culturas que nos han venido imponiendo las bebidas gaseosas. Las bebidas gaseosas tienen un alto contenido en azúcar, ¿sí? No me refiero a las dietéticas, sino a las gaseosas normales, pero aún así eso sería cuestión de otra charla, decir que todas estas bebidas, aún las que están endulzadas con cosas artificiales, está demostrado que tienen un impacto cardiovascular negativo. Entonces, porque tome la dietética no estoy haciendo algo mejor, pero por lo menos estoy consumiendo menos azúcares refinadas de rápida absorción. Y la otra cosa es que los famosos jugos de cajita, ¿sí? Que uno dice es jugo, cuando en realidad la cantidad de jugo de fruta que tiene es mínimo. Entonces tiene agua, alguna cantidad de jugo de frutas, el resto son endulzantes generalmente naturales, es decir, azúcar y colorantes. Entonces realmente no es mejor. Y no estamos acostumbrados a beber agua. Nosotros no somos de los que en la comida nos tomamos un vaso de agua, sino es un vaso de jugo o un vaso de gaseosa. Y al jugo, que ya tiene su azúcar, que es la fructosa, que se absorbe más cuando está en líquido. O sea, si yo me como la fruta, el azúcar de la fruta se absorbe más que cuando lo tomo en jugo. Ah, sí, vea. Sí, entonces yo prefiero, de hecho, si tienes un problema de sobrepeso, te dicen mejor cómete la fruta, ¿sí? Y si después de un tiempo quieres, te tomas un vaso de agua, pero no te la tomes en jugo porque vas a aumentar el consumo. Entonces tenemos un problema con las bebidas, es muy cierto, pero también tenemos un problema muy grande con la dieta general de todas nuestras regiones que son altísimas en plátano, yuca, papa, arroz, chicharrones y una parafernalia que son muy ricos, es así, ¿no? Nadie lo niega, pero que inciden en que tengamos problemas de sobrepeso. Increíble todo eso que uno aprende y a mí no me duele reconocerlo, por el contrario, lo agradezco mucho, poder uno aprender temas como los que usted en su respuesta ofrece. Y allí le haría una pregunta inclusive pareciera muy simple, pero créame que a personas como en mi caso es muy importante conocerlo. ¿Qué significa ser obeso? O sea, ¿cuándo una persona es obesa, querido doctor Manuel Ricardo? Vale la pena hacer la precisión, porque primero tenemos que definir obesidad. Obesidad es el aumento anormal de grasa corporal, ¿sí? Correcto, correcto. Porque
una persona puede ser muy musculosa y ser pesada para su talla y no es obesa. Es obesa cuando tiene incremento en su grasa corporal. Pero tenemos números que nos ayudan a definir en una persona. Hagamos el ejercicio sencillo. El ejercicio se hace teniendo en cuenta el peso y la talla. El peso y la talla. Y la Y talla. la talla. Yo tomo mi talla en metros, ¿sí? 1 O sea, la punto, altura. digamos, en mi caso, 1,72, ¿cierto? Yo no soy muy alto. 1,72 y lo multiplico por sí mismo. 1,72 por 1,72. Eso es lo que llaman mi talla al cuadrado, ¿cierto? Claro, Aritmética claro. simple. Ese es mi divisor. El Ajá. dividendo es el peso. Entonces, tomo mi peso y lo divido sobre mi talla al cuadrado. Y eso me da un indicador que se llama índice de masa corporal. El índice de masa corporal nos sirve para definir tanto sobrepeso como desnutrición. De Sí, tal señor. manera que si yo tengo menos de 18 en ese índice de masa corporal, estoy desnutrido. Si estoy entre 18 y 24,9, estoy bien. Si tengo de 25 a 29,9, tengo sobrepeso. Ay, Y ay, si ay. tengo más de 30 o más, soy obeso, ¿sí? Y Ah, la, también, la obesidad, la obesidad supera el sobrepeso. claro, o sea, sobrepeso es que estoy pasado, de lo que llaman, estás como pasadito de kilos, ¿cierto? Es diferente, ala, estás gordo, así, eso es distinto, ¿sí? Entonces, sobrepeso es un índice de masa corporal entre 25 y 29,9. Y obesidad es entre 30 en adelante, que puede ser obesidad simple entre 30 y 34,9, 35 para arriba, que dice uno que es obesidad mórbida, obesidad marcada, perdón, y mórbida cuando es por encima de 40. Entonces, eso está bien definido. Pero, como les decía, yo puedo tener una persona muy musculosa que tenga un índice de masa corporal de 30 y no es obeso. Entonces también hay que hacer la medición de la grasa corporal. Eso lo hacen muy bien las nutricionistas y tienen sus mediciones, sus aparatos para medir la grasa corporal y con eso se define si ese peso y ese índice de masa corporal es de peso magro en músculo y hueso o si corresponde a grasa, que es el problema, el exceso de grasa es el problema. El exceso de grasa. Y allí, digamos, en la curiosidad que el mismo tema produce, pues le preguntaría algo, doctor Manuel Ricardo. Uno, digamos que, pues tiene en el día a día el ingerir, digamos, de calorías. Y la idea es de que uno durante el día también pues las debe quemar, como se dice, quemar esas mismas calorías. La obesidad se presenta es cuando uno tiene en el ingerir una cifra mayor que lo que evidentemente quema en calorías. Es muy cierto. ¿Por qué se produce la obesidad? Básicamente es porque aquello que yo ingiero en calorías es mayor que lo que gasto. Es decir, yo tengo que gastar durante mi día a día una serie de calorías por el solo hecho de estar vivo, gasto calorías. Por el hecho de sentarme aquí a la mesa a hablar con ustedes, estoy consumiendo calorías. Pero obviamente voy a consumir más calorías si salgo a caminar y muchas más calorías si salgo a correr o a hacer ejercicio físico intenso. Entonces, cuando hay un desbalance, ingiero más de lo que gasto, entonces eso se me va ¿a dónde? A la grasa. Y por eso es que esa es la enfermedad de nuestro tiempo, es típica del sedentarismo, porque muchas personas, y especialmente en este tiempo de pandemia, pasan mucho tiempo quietas. Y además que Okay. el gobierno nos mandó meternos a las casas y a los viejitos y a los enfermos del corazón, que eran los que menos deberían estar quietos, los metieron en sus casas. ¿Sí? Y ahorita el problema que yo tengo es que hay pacientes que yo los veo llegar y digo, no puede ser lo que a usted le pasó durante este tiempo. Ayer, por ejemplo, tuve un paciente que se me subió 7 kilos en estos meses. Dice, pero ¿qué hago si es que estoy en mi casa guardado, quieto y todos los caminos conducen a la nevera?
Sí, entonces Sí, claro, claro. eso es una situación que está sucediendo y es algo que muy seguramente va a impactar la cifra de la encuesta nacional de nutrición de este año. Y es que de una manera irregular nos hemos quedado quietos este año. Y además hemos ocupado nuestro tiempo ingiriendo más alimentos. Entonces, es muy seguro que esa cifra que teníamos del 56% de sobrepesados haya incrementado y a la progresión que estábamos viéndolo podría ser perfectamente de más del 60% en este momento. De acuerdo. Pues, doctor Manuel Ricardo, hay un pensamiento, bueno, un pensamiento no, una enseñanza que es propia de la cosmovisión cristiana y es en los temas de la salud. O sea, la salud nosotros decimos, y usted bien lo sabe y usted lo comparte, que la salud debe ser es preventiva, no correctiva. Hoy nosotros tenemos un sistema de salud en Colombia que básicamente, digamos para decirlo coloquialmente, se desarrolla o se estructura para aliviar los enfermos. Nosotros, por el contrario, decimos que esa no puede ser una política de salud, sino que lo que nosotros tenemos que hacer es que nadie se enferme, o sea, hacer toda la labor preventiva para poderlo, pues para poder evitar que la persona llegue a esos estados tan difíciles que todos hemos vivido a nivel familiar y a nivel social. En esos temas del proyecto preventivo, de la acción preventiva en temas de salud pública, deme una recomendación al Estado colombiano. O sea, si usted fuera ministro de salud en este momento, ¿cuál pudiera ser, digamos, una costumbre, una especie de disciplina recuperada, una especie de virtud renacida que usted llevara a cabo en el medio de una sociedad en términos que tengan que ver con la salud pública y con el manejo de los alimentos? ¿Cuál se le ocurriría? Sí, por supuesto, rompe. ¿Cuál se le ocurriría que sería esa política sobre la cual nosotros todos podamos coincidir en nuestro país? Yo creo que la principal es una estrategia de empoderamiento de las personas. Me explico. Excelente. La situación está dentro de este contexto. Nos acostumbramos a pensar que el médico es el responsable de la salud del paciente, pero nunca hacemos el suficiente énfasis en que la persona es responsable de su propia salud. Eso es un esfuerzo que estamos haciendo en el lugar, discúlpenme que haga una pequeña cuña, el lugar donde yo trabajo, que es la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión. Estamos empeñados en campañas a nivel local, Bogotá, y también regional, porque nos hemos extendido hasta Boyacá y donde se está haciendo un trabajo bastante importante para prevención en salud. Y la estrategia principal es hacer que el paciente se haga responsable, que la persona se haga responsable. Es un principio bíblico, ¿sí? Porque yo soy administrador fiel. Yo tengo que ser un administrador fiel de lo que el Señor me dio. Dentro de la parábola de los talentos, dice que a algunos se les entregó 10 talentos, otros 5 y a otros 1 talento. Bueno, no sé si todos están familiarizados con esa figura. Lo cierto es que ellos tenían que hacer una administración sabia de lo que se les dio. Digamos que nuestro cuerpo es uno de esos talentos. Y así es. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer una mayordomía, una administración adecuada de nuestro cuerpo en todos los aspectos. Y eso incluye también la nutrición. Entonces, si yo hago que la persona sea consciente de que su salud, que él es el principal actor de su buena salud, ya gané todo, porque todo lo demás va a ser secundario. Entonces, si nosotros adelantamos campañas, y esa es la virtud de las campañas que está realizando la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión, y es responsabilizar a la persona, empoderarla y decirle, está bien, nosotros estamos aquí para ayudarle, pero nosotros somos auxiliares en una labor en la que usted es el principal director y actor. De acuerdo, excelente. Entonces, Un empoderamiento. ¿y nosotros qué hacemos? Les damos los elementos.
Los elementos son información, les damos consulta, les damos documentos, generamos un documento mensual que se llama Corazón Sano. Esa es una revista, por ejemplo, la última que se publicó fue precisamente sobre dieta. ¿Sobre qué, perdón? Sobre dieta, sobre la dieta adecuada para el enfermo cardíaco. Y estamos ahorita a punto de sacar una que habla sobre lo que enferma el corazón. Ahí vamos en eso, son dirigidas a las personas. Entonces, si nosotros educamos a las personas, les hacemos conscientes y les hacemos ver que lo que están haciendo es efectivo, las cosas cambian. Y eso sucede, ¿sí? Yo veo muchos pacientes que llegan a la consulta y dicen, pero es que doctor, yo estoy esperando que usted me diga qué es lo que tengo que hacer. No, usted es el que va a hacer, usted es el que va a trabajar, nosotros lo apoyamos, le damos las herramientas, pero la persona es usted. Y eso además tiene una ventaja. En la medida en que yo voy viendo que mejoro, que bajo el peso, y eso lo ve uno en las personas se van apersonando de su cuidado, ellos mismos dicen, caramba, voy bien, y refuerzan los comportamientos positivos y rechazan cada vez más los comportamientos negativos. También les ayudamos en el caso en que por alguna razón recaigan en sus comportamientos contraproducentes y no somos de esos que les decimos, mire, usted no sea bruto, ¿cómo se le ocurre? Mire cómo llegó de gordo, le van a decir marrano, gordo feo. No, sino que decimos, mire, tranquilo, entendemos, ¿sí? Eso es parte de la condición humana, tender a volver a las cosas mal hechas, eso es normal. Entonces, lo que hacemos es reforzar para ayudar a retomar un adecuado camino. Más o menos esa sería la principal. Excelente. No, pero excelente. Excelente, doctor Manuel Ricardo, y cuánto uno disfruta de oír una persona con un conocimiento tan detallado de los temas que afectan la sociedad. Pero en este momento, aquí por el interno me están diciendo que es la hora, apreciado doctor Lombo, de la pausa normal que el programa tiene. Entonces le voy a pedir unos 2 minutos y ya regresamos con nuestro diálogo que tiene que ver con una pregunta. ¿Hay obesidad en el medio de la ciudad? Por favor, en estudio, continuemos con la pausa. La obesidad es la acumulación excesiva de grasas. Se presenta cuando excedemos la cantidad de calorías necesarias para nuestro cuerpo. Y también puede generarse por herencia genética. Para detectar a una persona obesa se consideran 2 factores: el índice de masa corporal elevado y el aumento del perímetro abdominal a más de 102 centímetros en hombres y 88 centímetros en mujeres. Pero, ¿cómo afecta la obesidad a nuestro cuerpo? El sobrepeso genera daños en la movilidad y equilibrio de los músculos y huesos, muchos de ellos irreversibles. También puede producir el desgaste acelerado de los cartílagos, conocido como artrosis. Las personas obesas tienen predisposición a padecer diabetes tipo 2, ya que las células que fabrican la insulina se dañan y no se controla adecuadamente el nivel de azúcar en la sangre. El exceso de grasa en el cuerpo produce rigidez e incremento de presión en las arterias, haciendo que el corazón se esfuerce más para cumplir su función. Esto, sumado a otros factores, produce hipertensión arterial. La presencia de grasa puede alterar la ventilación de los pulmones y generar apnea obstructiva del sueño. También puede inflamar la vesícula biliar, al obstruir el conducto que une este órgano con el intestino y alterar las funciones del hígado.
¿Qué hacer si padeces de obesidad? Incorpora en tu rutina diaria 30 minutos de actividad física para reducir el peso. Toma suficiente agua para ayudar a limpiar tu organismo. Aliméntate de forma balanceada manteniendo los porcentajes de carbohidratos y proteínas correctos. Sigue estos consejos que te ayudarán a obtener una mejor calidad de vida. Bueno, pues allí lo primero, tenemos que agradecerle mucho a IBT Group, quien nos ha facilitado este video institucional para ellos, pero de tanta enseñanza para nosotros. Por eso quiero hacer mención especial de la contribución de este grupo médico tan importante y en este video que acabamos de observar. Querido doctor Manuel Ricardo, en esa continuación de nuestro diálogo, déjeme hacerle una reflexión de pronto hasta curiosa. Nosotros hemos venido analizando tantos temas de la sociedad que creo que no se nos ha escapado ni uno, o sea, en el sentido de que hemos mirado todo lo que se significa en todos los sectores de la sociedad, que son en última los que en su sumatoria conforman la familia como núcleo principal. Pero nos encontramos unos hechos muy curiosos en la administración del Estado, en lo que llamamos las políticas públicas, en lo que llamamos la administración de los recursos del Estado. Y hace muy poco en este programa trajimos a un especialista del Banco Mundial, un hombre, un conocedor de la economía del mundo en su más correcta dimensión, pero un colombiano muy destacado, y lo quisimos traer para que habláramos sobre las finanzas de Colombia y sobre la incidencia de esas finanzas en la sociedad. Y resulta que nos encontramos unos hechos muy interesantes, que los estoy aquí recordando en mi cabeza. Uno de ellos, doctor Manuel Ricardo, es que los ingresos territoriales, digamos los departamentos, ¿de dónde, cómo subsisten los departamentos de Colombia? Y resulta que nos encontramos un tema allí que también nos dejó, como dicen en Armenia, de pelo parado, digamos sorprendidos todos, porque nos encontramos que de las finanzas territoriales, las finanzas departamentales, o sea, de los 32 departamentos de Colombia, en un 56%, óigame esta cifra, se nutren del consumo de licor, de tabaco y de juegos de azar. O sea que un gobernador de cualquier departamento, póngale el Atlántico, si el gobernador quiere hacer una labor destacada, lo primero que tiene que hacer es propiciar de que la gente fume más, tome más y juegue más temas al azar. Y nos poníamos con aquel especialista, pues a mirar el contraste, porque le decíamos, hombre, ¿cuántos temas de sociedad se desprenden del alcoholismo? Si yo como gobernante tengo que poner a la gente a que tome trago, pues después de que se toma el trago viene el accidente de tránsito, vienen las enfermedades subsiguientes, que en aquel programa lo analizamos, más de 300 enfermedades se desprenden, digamos, de estos procedimientos del ron y del tabaco. Entonces, mire lo curioso, busco ingresos para el departamento a través del licor y del tabaco y después me toca invertir en aliviar a aquellos ciudadanos porque tienen la incidencia del licor y del tabaco. Perdóneme si la reflexión fue un poco larga, pero quería pedirle su concepto, usted que es un estudioso de estos temas de la salud pública y de las políticas públicas. ¿Esto no es un contrasentido en Colombia? Destruirle el aparato de productividad para ponernos a tomar más ron, más whisky, más aguardiente, cuando eso, por supuesto, está afectando todo el aparato de salud del Estado. Ahí no hay un contraste que debemos empezar a remediar. Sí, nada más para que empatemos, porque como estábamos hablando de sobrepeso, el alcohol tiene mucha caloría. Entonces, Oiga, pues. si yo consumo alcohol, estoy consumiendo azúcares. Y esos azúcares están haciendo que me engorde. O sea, eso es algo que también hay que decirle a la persona obesa, a la persona con sobrepeso. Disminuya su consumo de alcohol, especialmente la popular cervecita, que es la más engordadora. No es un mito aquello que dicen que la barriga de cervecero o la pipa de cervecero, es una realidad. Es una realidad que además hace que las personas
destinen una importante parte de su dinero ganado en el consumo de alcohol, lo que hace que disminuya la cantidad que puede destinar a una adecuada alimentación. ¿Y cuáles son los alimentos más económicos? Las harinas, los azúcares. Entonces, hacemos que nuestra dieta sea una dieta inadecuada porque ya no hay para la fruta, ya no hay para la verdura, pero sí hay para tomar gaseosas, que son baratas. Sí hay para comer papa, que es un poquito más barata, aunque no es tan barata, pero por lo menos sí lo es, que más barata que el durazno, más barata que la papaya, más barata, sí. Entonces, las personas por pura necesidad van a estar en esa situación. Entonces, el alcohol incide en ese aspecto, pero también incide en la destrucción del tejido social, porque el alcohol tiene unos efectos deleterios sobre la salud. Un paciente me preguntaba, después de tener un infarto, y le decía, mire, es que a mí me gusta tomarme mis cervezas, y hace un mes tuve un infarto, ¿puedo tomar cerveza? Y yo le dije, mire, realmente lo que dicen los que saben de esto es que uno podría consumir una medida de alcohol al día, es decir, una copa de vino, un vaso de whisky al día, si es mujer, o dos, si es hombre. Eso es un consenso de expertos, ¿sí? Pero si uno mira las cifras, lo que cuando se reúne todos los datos de los estudios que se han hecho, y preguntamos cuál es la cantidad de alcohol que puede tomar alguien que haya tenido, por ejemplo, un infarto, para garantizar que disminuye su riesgo cardiovascular. Y yo le hacía esta figurita. 0, 0. Eso es lo que muestran los estudios. Entonces, si yo quiero el mejor balance de riesgo cardiovascular, mi consumo de alcohol debe ser 0. 0. Obviamente al paciente le dice, no, mire, si usted quiere, puede consumir dentro de estos parámetros, que es lo que acepta el consenso, pero eso es un consenso, no son datos fuertes, ¿sí? Aunque pues tienen su evidencia, pero la mejor evidencia es 0 consumo de alcohol para esos casos. Entonces, pues lo mismo el diabético debe disminuir su consumo de alcohol, el obeso por la misma razón disminuye su consumo de alcohol, el hipertenso porque sube la presión. Claro. Sí, todo eso ayuda a desarticular, además de los problemas que vienen por la violencia que se genera, el dolor, el abandono. Yo creo que una de las peores inversiones que puede hacer un Estado es en las licoreras, porque destruye el tejido social. Oiga, qué importante. Y por favor, repítame esa frase, que una de las peores inversiones que puede hacer un Estado es el tema de las licoreras, dijo usted. Sí, porque definitivamente destruye el tejido social. Eso no se necesita ser uno muy, muy sabio para verlo, y los ejemplos abundan de los hogares destruidos por culpa del alcohol. Ay, mis amigos, un Estado tiene que pensar primero en la sociedad. La sociedad se expresa a través de su núcleo principal, que es la familia. Así lo reconoce inclusive la Constitución colombiana. El núcleo principal de la sociedad es la familia. Por lo tanto, yo a veces siento que hay mucha palabra suelta, hay mucha promesa, digamos, que en vano se expresa, precisamente porque se hablan de muchas cosas, de construir hospitales y centros de salud y no sé qué mundo de cosas más, que nunca se construyen, o al menos que se demoran mucho en hacerlo. Pero mientras tanto, nosotros permitimos que una sociedad se aflija a través precisamente de la salud, que es un tema inherente, digamos, a su propia tranquilidad y felicidad. Doctor Manuel Ricardo, el río Bogotá. El río Bogotá, todos lo conocemos exactamente, bueno, la importancia del río, por supuesto, pero también todos sabemos allí el factor contaminante que en él se anida, que en él se ubica, en aquel río Bogotá. Y uno siente, digamos, ve que los mandatarios, el tema del tratamiento de las aguas negras, el tema de posibilitar una recuperación del río, todos la reconocen como urgente, pero digamos hoy, hace 23 años fue ordenado por las Cortes que se empezara el proceso de descontaminación del río Bogotá y aún no concluye.
Cuando uno empieza a mirar el tema, algún seguidor de la red preguntará, ¿y eso qué tiene que ver con la obesidad o qué tiene que ver con la salud pública? Mucho, mucho, porque de aquella agua que corre, digamos como en una especie de columna vertebral de la ciudad que va recorriendo todos los senderos de nuestra querida Bogotá, pues esa agua es la que está también, con la cual se están fertilizando los vegetales, con las cuales los animales la están ingiriendo precisamente para su consumo como tal, convertido en leche o productos lácteos después. En fin, tantos derivados que se dan, porque no hay una toma de decisiones que se den la protección de la sociedad. Es que si nosotros quisiéramos proteger a la sociedad, la descontaminación del río Bogotá se debió haber hecho hace décadas. Y aún esa parte, no, repito, no concluye. Inclusive aún mucho le falta por lograrla. La contaminación del aire. Ese es otro tema que también aflige. Y a veces se cree que porque se hace el día sin carro, entonces en el día sin carro, entonces todo se solucionó y el aire vuelve a tener, digamos, todos los temas propios de una alejada contaminación. Y todos lo sabemos que eso no ocurre. Tal vez en el día sin carro algo rebaje, algo disminuya, pero al otro día pues vuelve y se iguala y el problema casi que sigue igual. Ni para qué hablar de los temas auditivos con el problema del ruido. En fin, tantos temas que si nosotros que venimos proponiendo de que debe existir un Estado que privilegie la sociedad, que privilegie la familia como núcleo principal, yo creo que muchos problemas a la misma salud pública nosotros le hubiéramos podido desde ya evitar. Y en ello hay un protagonista, el más débil de todos, los niños. Los niños, querido doctor Manuel Ricardo. Porque hablan de la obesidad entre los 18 y los 64, pero nadie nos está hablando de que la obesidad también se presenta en los niños y que incluso la desnutrición, no, más bien quisiera preguntarle, ¿qué relación hay entre la desnutrición y la obesidad? Parece como rara la pregunta, pero en los niños la estamos observando en los resultados finales. ¿Qué nos podría decir al respecto, doctor Manuel Ricardo? Bueno, la desnutrición es el otro lado del espectro, o sea, cuando el índice de masa corporal es muy bajo, pero también hay una situación engañosa, y es que la persona obesa tiene disminución de su masa muscular. Y hay una relación directa entre la masa muscular y la salud cardiovascular. Por mucho tiempo nosotros estuvimos ignorando eso y se le decía a la persona, mira, tienes que hacer ejercicio aeróbico. Y ahora sabemos muy bien que también tiene que hacer ejercicio de fuerza muscular, porque las personas que tienen más masa muscular tienen una mayor sobrevida y disminuyen su riesgo cardiovascular. Entonces, si nosotros tenemos disminución de la masa muscular, eso le llamamos sarcopenia, y hay obesidad sarcopénica, es decir, tiene poco músculo, mucha grasa. Esas personas tienen un pronóstico mucho peor y va para todos lados. Hay niños que no se les ha enseñado, al niño desde pequeño se le debe enseñar a hacer ejercicio. Eso no es algo que nosotros hayamos promovido mucho desde tiempos atrás, porque además era muy natural, teníamos una vida que nos favorecía el correr, saltar y brincar, porque salíamos a la cuadra a jugar con los amigos y pasábamos toda la tarde jugando en la cuadra. Ahora el niño tiene una pantalla delante de él de muchos tamaños. Puede ser pequeña para un celular o puede ser grande para los famosos videojuegos, pero pasa mucho tiempo quieto, ¿sí? Entonces eso no favorece su desarrollo muscular. Y al no favorecer su desarrollo muscular también está incidiendo negativamente. Pero también acumula más grasa e incide negativamente. Y empieza un proceso que se da desde el momento del nacimiento. Si nosotros hacemos digamos que muriera un niño y le hacemos una autopsia y le hacemos un corte en las arterias, ya vemos que ese niño tiene estrías de grasa. Ya tiene estrías de grasa. O sea, hay grasa dentro de las arterias. Y con el paso del tiempo va desarrollando lo que nosotros ya en el adulto llamamos la placa, que es la que se rompe y causa los infartos, o las oclusiones vasculares, o el infarto cerebral. Pero ese proceso empezó en la niñez, con las famosas estrías grasas en las arterias.
por una dieta inadecuada, por falta de ejercicio. Y eso es algo en donde empieza, o sea, toda la salud de la sociedad empieza por lo que hagamos con nuestros niños, definitivamente. Y lo que usted mencionaba es muy cierto acerca de la salud ambiental, porque si yo vivo en un ambiente agradable en cuanto a lo que veo, a lo que oigo, a lo que palpo, tengo también una mejor salud emocional. Y eso es algo que no se tiene en cuenta a veces porque reducimos la contaminación al daño en los pulmones, digamos. Pero realmente la contaminación, un río, digamos, si yo salgo yo soy una persona de campo o que vivo en las afueras de la ciudad y salgo al río que pasa al lado mío y veo un río gris, oscuro, con espuma, ¿sí? Que huele mal. ¿Cuál es mi perspectiva ante el mundo? No, pues. Y si más encima camino un poco y hay contaminación sonora porque todos los carros están... ¿Cuál es mi perspectiva del mundo? ¿Qué es lo que voy a ofrecer a la sociedad más adelante? Y creo que es importante como nosotros levantamos nuestros niños. Y espero no estarme saliendo mucho del tema. No, señor. No se sale. Además, deja un terreno muy amplio para la reflexión, para el análisis, incluso para la investigación. Una de las cosas que a mí más me ha sorprendido del programa de la hora de la familia, en esa generosidad de nuestros seguidores, es que muchos de ellos nos han escrito luego de que termina el programa o al otro día y nos hablan de que van a investigar mucho más acerca de las cifras que por supuesto de manera rápida nosotros ofrecemos en esta hora, pero que ellos las asumen con mucha seriedad. Y créame que este programa del día de hoy va a ser motivo de muchos de nuestros seguidores. Estoy pensando ya en algunos conocidos que sé que esto que usted acaba de decir y que acaba de expresar lo va a llevar precisamente a un marco, digamos, de la investigación y del análisis para beneficio de una sociedad. Nosotros estamos escribiendo una especie de proyecto de nación, una especie de libreto, de bitácora, una especie de plan de ruta sobre dónde debe estar la familia en el medio de Colombia, cuáles deben ser las consideraciones de ella, cómo podemos garantizar la vida de la familia en el medio de la sociedad desde la perspectiva de la salud pública. Y usted hoy nos ha dado unos insumos maravillosos, apreciado doctor Manuel Ricardo Lombo, y por supuesto nos hemos sentido pues muy gratos de tenerlo y de haberlo tenido en nuestro programa. Estamos ya, como usted puede ver en el reloj, ya estamos terminando nuestra hora de la familia. Realmente es una hora muy corta. Siempre nos sorprende de que estemos llegando. A mí me empiezan por aquí a mandar señas, precisamente porque el programa debe tener pues todo su desarrollo. Pero sí quería, en nombre de nuestro programa y seguramente de nuestros seguidores, agradecerle muchísimo, doctor Manuel Ricardo, que nos hubiera acompañado esta noche. Pero no quisiera que usted se despidiera sin que nos dejara, y se lo pido por favor, un mensaje de reflexión, un mensaje más bien de esperanza en lo que deben ser los temas de salud de nuestra nación, hoy tan comprometidos con COVID-19 y con todo este mundo de cosas que nos tienen tan sofocados y tan angustiados en general. Doctor Manuel Ricardo, un agradecimiento inmenso, un Dios le pague de corazón y su mensaje de esperanza, por favor. Gracias. Sí, el mensaje es el siguiente, el dar buena salud a los colombianos no tiene que ser un asunto de presupuestos muy altos. No quiero decir con eso que no se tenga que invertir en salud, pero toda la inversión en salud debe estar bien dirigida. Y la mejor inversión que se puede hacer es la prevención. Definitivamente. La prevención. La prevención. La prevención, la educación y, como decía yo anteriormente, el empoderamiento, es responsabilizar a cada persona, a cada familia, a cada comunidad de la salud de sus elementos, de las personas que la componen. Y eso hace que se cree todo un contexto que ayuda a que la salud sea mejor. Si cada uno en la casa cuida a su hermano, a su papá, a su mamá, y entre ellos se apoyan,
Si hay una comunidad, un conjunto de vivienda o un grupo en un barrio en donde todos promueven buenas hábitos de salud, entonces todos van a ir viendo crecer una sociedad saludable y no esperar a que tengamos que hacer como ahora muchas unidades de cuidados intensivos para poder resolver nuestros problemas de salud. Eso incluye hasta el COVID. Si nosotros podemos tener unos grupos familiares, unos grupos locales que entre todos se apoyan y se ayudan para promover buenos hábitos, para no enfermar, y todos lo aceptan y lo reciben como algo que es bueno, algo que a todos se enriquece y unos a otros se apoyan, salimos adelante y no tenemos que ver los hospitales y las unidades de cuidado intensivo llenas de personas y los cementerios de personas que deberían estar vivos y produciendo. Excelente. Así debe ser y ese es el mensaje, mis queridos amigos. Doctor Manuel Ricardo Lombo, mil y mil gracias. No, Como le decía, Dios le pague por acompañarnos en la noche de hoy. Muy amable y por supuesto toda nuestra admiración. Dios los bendiga a todos. Pues queridos amigos, estos son los temas que tienen que ver con la salud pública. Estos son los temas que tienen que ver precisamente con la obesidad. A veces molestamos al amigo o incluso uno mismo. Uno mismo excede determinados hechos que tienen que ver con su salud alimentaria y se producen, como decía el doctor Manuel Ricardo, una falta del empoderamiento, o sea, el de ser responsables de nosotros mismos. Y allí, ¿quién se duele finalmente? El Estado colombiano. ¿Por qué? Porque no hay recursos. Digamos, en Colombia no habrían recursos en el tema de salud para poderle proveer una vida saludable a toda una sociedad. No, nosotros tenemos que entender que si somos el problema, también somos parte de la solución, si no toda la solución. Y allí el Estado colombiano debe generar una especie de líneas gruesas, debe garantizarnos un medio ambiente, un entorno, unas aguas, o sea, unos sitios, una especie de descontaminaciones de estos hechos que tenemos tan cerca. Y por supuesto todos ellos van acompañados de esa responsabilidad ciudadana, que es lo que decía el doctor Manuel Ricardo Lombo, que para él es un punto ni siquiera principal, sino un punto fundamental. Colombia la tenemos que transformar, queridos amigos, no cambiarla. No, yo no la cambio por nada. Colombia es única. Lo que sí podemos hacer es transformarla. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde está la diferencia entre el cambio y la transformación? En que el cambio, digamos, es cambiarla por otra. No, la transformación es distinta. Se da en la renovación del pensamiento, empezar a pensar de manera diferente sobre cómo solucionar los temas que afectan a una sociedad. Y no tenemos ninguna duda que si un Estado es capaz de proveer para la familia la salud, el empleo, la educación, la recreación, las condiciones de vida, pues allí no solamente hay una sociedad próspera, sino también una sociedad que va camino, que va rumbo al estado de la felicidad. Y ahí es donde uno encuentra, digamos, en estos temas de la cosmovisión, porque alguien se preguntará, Ricardo, ¿y eso por qué no lo han hecho antes? No lo han hecho antes porque son personas que no tienen exactamente la correcta visión. Nosotros, y digo muchos millones de colombianos, sabemos que en el libro, en la palabra, escrito está todos los temas que tienen que ver con las actitudes preventivas, todos los temas que tienen que ver precisamente con aquellas formas de evitar que una sociedad se enferme, que una sociedad se contamine, que una sociedad se le garanticen unas condiciones de vida y de vida saludable en todo el marco nacional. Pues bien, que Dios nos dé esa oportunidad en el momento en que Él lo determine, que Él nos permita poder llevar a cabo, digamos, políticas y hechos públicos que sorprendan, que parecen iguales, pero que son distintos en el medio de nuestro país nacional. Que Dios permita que hombres como Manuel Ricardo Lombo puedan tener escenarios mayores para que todo ese conocimiento, toda esa sabiduría que en él se contiene, y sé que en muchos de sus colegas también, todo lo podamos llevar vertido sobre una sociedad en una especie de buenas nuevas, en una especie de que ellos y el Estado nuevo sean portadores de una nueva esperanza
para una vida en sociedad. Y eso, ustedes se preguntarán, ¿y eso estará muy lejos? Pues depende también de nosotros. Depende también si lo queremos ver o si creemos que es solamente un sueño. Y cuando uno empieza como a mirar los dos temas, uno dice, bueno, pues déjelo en el contexto del sueño, pero convirtamos los sueños en realidad. Queridos amigos, esta ha sido la hora de la familia. Este ha sido el encuentro que nosotros tenemos con la sociedad y tal vez nos despedimos con aquella sección denominada Las Cartas de Ricardo, que tiene que ver precisamente con este tema de la obesidad. Por favor, en estudio. Me pregunta Alberto que si en Colombia la obesidad hoy es visible. Ay, Alberto, usted y sus preguntas. Claro que es visible, es evidente. Incluso le contesto, sobre este tema de la obesidad usted me está ofreciendo una oportunidad magnífica de poder en su respuesta analizarlo. Colombia sufre hoy de obesidad. El 52% de los colombianos, Alberto, según las cifras de la última encuesta nacional de salud, tiene sobrepeso o la llamada obesidad. 1 de cada 5 colombianos padece esta enfermedad. ¿Y eso qué quiere decir? Me pregunta. Quiere decir que el 20% de la población en Colombia es obesa. O sea, que más de la mitad de los adultos en Colombia, entre los 18 y los 64 años, tienen o tenemos, lo confieso, sobrepeso u obesidad. ¿A qué? ¿Y en el mundo? Pues más grave es aún. Si nos apegamos a la cifra conocida de 1.900 millones de adultos declarados hoy en esta condición. Y aquí se pregunta usted, Alberto, ¿cuándo se es obeso? Y se es obeso cuando hay niveles excesivos de grasa corporal que aumentan el riesgo de tener problemas de la salud. Y allí la obesidad suele ser el resultado de ingerir más calorías de las que se queman durante el ejercicio o de las actividades diarias normales. Que si hay un vínculo entre la obesidad y la desnutrición, uy, Alberto, esta sí fue la pregunta. Dado que en los países de ingresos bajos o medianos es real que la nutrición del lactante y del niño pequeño es inadecuada, pero al mismo tiempo los niños están expuestos a alimentos de alto contenido calórico, ricos en grasa, en azúcar, en sal, pero muy pobres en nutrientes. Y eso, que suele costar menos, trae nutrientes de calidad inferior. Estos son los hábitos que van generando en la sociedad esa muy, muy peligrosa obesidad. Si cae en cuenta, Alberto, que de esto nadie habla, que nunca es noticia, estos son problemas más grandes que incluso el COVID-19, y el Estado no los atiende en la dimensión que lo debía hacer. Y nuevamente, es la familia la gran perdedora en el medio de la ciudad. Ay, mi amigo, cuánto por hacer, pero ahora debemos descansar, dado que la jornada es larga y nos debemos preparar, hasta que logremos el día aquel en que cada uno mire hacia su pueblo y huya hacia su tierra, a la tierra que como Colombia hemos recibido como heredad. Y recuerde, si alguien le oye hablando de estos nuevos caminos, seguro le dirán que mucho aún nos falta. Tranquilo, solo dígale que lo sabemos, que no nos detendremos y que por siempre buscaremos avanzar. Reciba mi saludo cordial, Ricardo Arias Mora. Y si desea seguirme en el día a día por el Twitter, sígame por favor en @RicardoAriasM, o en YouTube o en Facebook, escribiendo Ricardo Arias Mora, que allí seguramente me va a encontrar. Tenga usted un buen descanso y un feliz día por llegar. Gracias por acompañarnos en la hora de la familia. Unidos como familia, unidos como nación.